cambies los vestidos, Señor, que hay en nuestra vida. Que cambies, Señor, los vestidos de amargura, de tristeza, de dolor, de enfermedad, de deuda, Señor, de enlutamiento, por óleo de alegría y de gozo, Señor. Ora conmigo, iglesia. Dile: Espíritu Santo, abre mi mente, abre mi corazón, pon tu palabra en mi vida, y que nunca más sea yo la misma persona. Que al contrario, cada vez me parezca más al Padre. Lléname, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dale tus palmas al Señor. Sí, Señor. Pon una semilla en nuestras vidas, Señor. Una semilla, Señor, que fructifique al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que salgamos de aquí llenos de tu gloria. Que salgamos de aquí, Señor, transformados a tu imagen, Señor. Que la luz, Señor, se refleje en nuestras vidas. Que la gente allá afuera, Señor, pueda ver tu rostro, pueda ver tu gloria, Señor, a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre tu escritura, por favor, amado, ahí en tu lugar. Vamos a dar lectura en Salmos, Salmo capítulo 110. Hemos estado hablando estas últimas semanas, nos han estado hablando acerca de la santidad. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración. Son dos conceptos que no pueden separarse: lo que es santidad y lo que es adoración. Quiero decirte de entrada que la santidad y la adoración tienen una característica, algo en lo que coinciden completamente, y es que tiene que ver con una actitud. La adoración tiene que ver con una actitud, y la santidad tiene que ver con una actitud. La santidad no es tanto lo que tus acciones están reflejando, porque la santidad no la medimos por las acciones que reflejamos, sino la santidad la ve Dios primeramente en tu corazón, en la actitud que hay en tu corazón. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que se juzgaba? Él dijo, antes en la ley de Moisés decía esto: ojo por ojo y diente por diente. Si tú si tú entras con la mujer de tu prójimo y estás con ella, estás cometiendo un pecado de adulterio. Pero ahora yo les digo que en la gracia ya no se juzgan las acciones. Ahora, en el tiempo de la gracia, Dios ve las intenciones del corazón. Y Jesús dijo: si tú en tu corazón tienes la intención, el deseo de estar con esa mujer, ya pecaste. Porque la santidad no son las acciones que nosotros estamos reflejando, sino las actitudes en nuestro corazón. Cuando tú hoy, el día de hoy, te levantaste en la mañana y lo primero que hiciste fue buscar a Dios en oración, y lo primero que pasó en tu mente fue: Señor, hoy quiero estar en tu casa y quiero derramar mi corazón y quiero llenar mi vida. ¿Sabes que tú eres un hombre y una mujer perfecto delante de Dios? Dios te está viendo como alguien perfecto, porque en tu corazón hay santidad. Puede ser que a lo mejor hoy te enojes, puede ser que a lo mejor hoy caigas en alguna tentación, pero si en tu corazón hay un deseo de agradar a Dios, Dios te sigue viendo como santo. Y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la adoración es exactamente lo mismo. Es algo que debe de nacer en nuestro corazón y se tiene que reflejar con nuestras acciones.
Vamos a darle lectura. Ustedes primero, yo después. Ustedes denle lectura en la versión Reina Valera 60, Salmo 110, versículo 1. Yo después le voy a dar lectura en la Nueva Versión Internacional. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Hasta ahí. Dice la Nueva Versión Internacional, ahí la tienen en la pantalla. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de su cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha y aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino, por lo tanto, cobrará nuevas fuerzas. Siéntense, por favor. El tema del día de hoy es conociendo el corazón de Dios. Tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver este versículo con el tema del día de hoy? Yo no lo encuentro ninguna relación. Te digo algo, yo tampoco le encuentro ninguna relación. Pero no creas que solamente leímos el primer versículo que se me ocurrió en la Biblia y vamos a hablar de algo completamente diferente. No es así. Si nosotros leyéramos detenidamente, tú lo puedes ver ahí en tu Biblia, el Salmo 109, el Salmo 110 y el Salmo 111, vas a encontrar algo muy, muy singular ahí. Es algo muy extraño. Pareciera que el Salmo 110 que acabamos de leer está fuera de lugar. Los tres salmos, de hecho, el Salmo 108, 109, 110, 111 y 112, son salmos escritos por el rey David. Y fueron escritos en un lapso de tiempo muy corto. Y si tú lees el Salmo 108 y 109, vas a encontrar que el rey David está hablando de lo que siempre hay en su corazón, de lo que llena su vida, que es la alabanza y la adoración. Y después, si leemos el Salmo 111 y 112, estos salmos son muy, muy especiales para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. Estos salmos son un poema que el rey David hizo en especie de acróstico utilizando las letras del alfabeto hebreo. De hecho, si tú tienes ahí en tu casa una Biblia, Nueva Versión Internacional, tú vas a ver que al principio de cada uno de estos versículos hay una palabra en hebreo y es el nombre de la letra de la cual se está haciendo este acróstico. Es un poema que David está haciendo a Dios, está expresando como el artista que él es, como esa persona virtuosa, esa persona llena de sensibilidad, está expresando a Dios en un poema lo que significa Dios para su vida. Le está dando la adoración que él merece. Y si nosotros vemos este Salmo 110, pues
como que no encaja ahí en esa parte, en esa sección de Salmos. Yo me di a la tarea de buscar los nombres, la raíz etimológica de los nombres que habla aquí en el Salmo 110. Y encontraba lo que se leería la traducción del Salmo 110, versículo 1. Si nosotros lo tradujésemos del hebreo original a nuestro español actual, lo leeríamos así o lo entenderíamos así. Yahweh dijo a Adonai: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Nosotros sabemos que esta palabra YHWH es una palabra que no se puede pronunciar. No tiene ninguna vocal. De hecho, en el idioma hebreo es difícil también pronunciarla. Ellos incluyeron ahí una A, y precisamente la A que ellos incluyeron hace referencia a Adonai. Y entonces se lee: Yahvé dijo a Adonai. ¿Cuántos de aquí tienen dos nombres? A ver, Pablo, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus dos nombres? Entonces es como si dijésemos: Pablo le dijo a Alberto. No tiene sentido porque es la misma persona. A menos de que Pablo pues ya se le haya botado una canica, pues estará hablando él solo y se contestará él solo, ¿no? En todo caso, pues lo llevaremos al psiquiátrico de San Fernando o algo así. Pero si no, no tiene sentido. Y lo que sucede aquí en este salmo, cuando David escribe: Yahvé dijo a Adonai, siéntate a mi diestra. Lo que tú puedes ver en ese salmo, y si tú lees detenidamente en tu casa todo el salmo, vas a encontrar que es uno de los salmos llamados mesiánicos. Todo el Salmo 110 habla acerca de la persona de Jesucristo. De hecho, más adelante leemos en el versículo, dice: y le ha hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. La única persona que se refiere en la Biblia como sacerdote según el orden de Melquisedec, aparte de Melquisedec, es nuestro Señor Jesucristo. Y este salmo habla de lo que es la persona, la posición del Señor Jesucristo en el cielo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en ese momento con el Padre? Es el Padre hablando con el Hijo. Y a mí me surge una pregunta: ¿en qué momento de esta sección de salmos llegamos a este punto? El Salmo 108 estaba hablando de una alabanza, el Salmo 109 estaba haciendo una oración de petición a Dios para pedir su ayuda, el Salmo 111 y 112 está haciendo un poema de lo que significa Dios para la vida de David. Pero ¿en qué momento David llegó a este punto de escribir el Salmo 110? ¿Cómo puede David estar escribiendo de un diálogo que está sucediendo en el cielo? ¿Cómo puede David saber lo que Dios el Padre le está diciendo, lo que Yahvé le está diciendo a Adonai, al Hijo? ¿Cómo puede David entender eso? ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que de repente David está en un éxtasis escribiendo y adorando a Dios. Y de un momento a otro, él se desconecta de la tierra y entra al cielo. Y no solamente entra al cielo, sino está en el lugar donde el Padre le está hablando al Hijo. Y entonces David de repente estaba en su palacio escribiendo, haciendo sus salmos, derramando su corazón delante de Dios en adoración, en alabanza, y en el siguiente instante
Él está viendo al Padre hablando con el Hijo y está escuchando lo que está sucediendo en esa conversación íntima en la presencia de Dios. Y entonces comienza a profetizar acerca del Mesías por el diálogo que él está presenciando en el cielo, en la morada de Dios entre el Padre y el Hijo. Lo que yo puedo entender aquí es que la adoración te lleva al cielo. Eso es lo que yo puedo entender. La adoración te lleva al cielo. No en un sentido figurado, simbólico, o en el concepto que siempre lo hemos entendido o manejado. Como pensar, no, pues sí, si yo voy a la iglesia y canto y adoro y hago todo lo que tengo que hacer, un día voy a estar en el cielo. No en ese sentido, sino en el sentido literal. En el sentido de que si yo hoy me conecto en adoración con Dios, lo que va a suceder es que me desconecto de la tierra y entonces me conecto en el cielo, en mi espíritu. Eso es lo que estaba sucediendo con David. Una adoración genuina y completa, con una actitud sincera, te lleva al cielo, te transporta a la morada celestial de Dios. Mira, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Uno de los hombres que humanamente estuvo más tiempo, estuvo recibiendo una revelación más profunda y más extensa en los lugares celestiales, fue el apóstol Juan. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. ¿Te puedes imaginar esta escena? Bien, si no te la puedes imaginar, vamos a ver ahí un video muy pequeñito. A lo mejor no lo vemos todo, Manolo, nada más una parte, pero a ver. Si escuchas mi voz y abres la puerta, entraré en tu casa y comeré contigo y tú conmigo. Dios mío. Juan, escribe a la iglesia de Éfeso: el que tenga oídos que escuche lo que dice el Espíritu.
7 iglesias de Asia. No te... Hasta ahí, Manolo, vamos a dejar a los hermanos picados. Si quieren seguir viendo la película, después se la piden a Manolo, él fue el que la consiguió. ¿En qué momento de este pasaje que acabamos de leer habla de que Juan estaba adorando? Dice la palabra de Dios en el versículo número 10: y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. Breviario cultural. ¿De dónde nace la palabra que hoy conocemos como domingo? Del latín Dominus Dei, que significa el día que Dios domina o el día del Señor. De esa raíz latina, Dominus Dei, nosotros entendemos o conocemos lo que hoy es el día domingo. El día domingo, Juan estaba en la isla de Patmos haciendo lo que todos los cristianos del primer siglo hacían el día domingo. ¿Qué hacían el día domingo todos los cristianos del primer siglo? Oraban, cantaban y leían los rollos de la ley. Eso era lo que ellos se reunían a hacer. En las casas, en las cuevas, en las catacumbas, en donde podían, cada cristiano del primer siglo se reunía el día del Señor, el día domingo, el día que Jesucristo había resucitado, y hacían lo que hoy conocemos nosotros como un culto de adoración. Juan estaba el día domingo en la isla de Patmos, posiblemente solo, humanamente hablando, pero dice que de un momento a otro es transportado. Lo mejor que el productor y el director de esta película pudieron ejemplificar para que nosotros entendamos lo que sucedió en ese momento en Juan es cómo se traslada Juan de un lugar a otro en el Espíritu, como que es arrebatado, como que es llevado de una forma sobrenatural. Eso fue lo que Juan vivió. ¿Por qué? Dios quería dar una revelación. Vio al Señor Jesucristo
y comenzó a recibir las palabras que Dios quería que él oyera. Y como este caso de Juan, podemos mencionar muchos otros hombres y mujeres en la Biblia que recibieron revelaciones, recibieron un poder de Dios, escucharon la voz de Dios, recibieron una unción especial en medio o después de actos, de acciones de adoración. ¿Recuerdas en qué momento Abraham escuchó la voz de Dios diciéndole: detente, no le hagas daño al niño, porque ahora sé que me amas más que todas las cosas? Cuando él estaba en medio de un acto de adoración a Dios. ¿Te acuerdas en qué momento Dios comienza a hablar con Moisés? Cuando Moisés está en medio de un acto de adoración con Dios delante de la zarza. Lo mismo podemos mencionar de Elías, podemos decirlo de David, de Isaías, de Juan, de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Hombres y mujeres que en medio de actos de adoración recibieron una revelación de Dios. El apóstol Pablo es el último de los casos que vamos a ver esta mañana. Él fue llevado al tercer cielo, es el único hombre en la Biblia del cual dice literalmente que ha estado en el lugar donde Dios vive y habita espiritualmente. Tú sabes que existe el primer cielo. El primer cielo es el que volteamos a ver todos los días y lo vemos algunas veces menos contaminado, otras veces más contaminado, pero ahí está, lo vemos. El segundo cielo es el cielo que está en la atmósfera, fuera de nuestro planeta, lo que ya no vemos, lo que está en el espacio, lo que solamente podemos conocer mediante aparatos muy sofisticados como pueden ser telescopios muy potentes. Y existe todavía un cielo más allá de ese segundo cielo, que es el tercer cielo. Y este es un lugar espiritual en el cual ningún ojo humano puede ver, en donde Dios habita, en donde Dios mora con todos los seres celestiales y está recibiendo constantemente adoración. Y en este lugar, en el tercer cielo, Pablo entró, lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. ¿Lo puedes cambiar, Manolo, a la NBI? Es un poco más claro. Dice la Nueva Versión Internacional: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los hombres no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Es el apóstol Pablo hablando de él mismo, de la experiencia que él mismo tuvo 14 años atrás cuando fue llevado al tercer cielo, y en donde vio cosas que a los hombres no se les está permitido expresar, cosas que la mente del hombre no alcanza a entender. ¿Sabes qué pienso yo de Pablo? Tengo la certeza de que el apóstol Pablo era un hombre que conocía el poder de la adoración. Él sabía lo que la alabanza es capaz de hacer. Tú puedes leer ahí en Hechos 16, 22 al 26, cómo Pablo, por predicar el evangelio, ha sido apresado y puesto en la cárcel juntamente con Silas. Y se le dio
indicaciones al carcelero de que los metiera en el calabozo más profundo y los vigilara para que no se escaparan. Y lo que Pablo y Silas comienzan a hacer estando ahí encadenados en ese pozo es que ellos comienzan a cantar himnos. Y entonces lo que sucede después de eso es que viene un terremoto y las cadenas son rotas y la prisión es abierta. Lo que Pablo vivió y experimentó es lo que pasa cuando tú adoras a Dios en medio de la adversidad. Y por eso yo te decía al principio que la adoración a Dios tiene que ver más con una actitud de tu corazón. Porque tal vez hay momentos en los que las palabras no expresan exactamente lo que tú le quieres decir a Dios. O tal vez hay momentos en los que las palabras ni siquiera pueden decirle a Dios lo que tú quieres. O simplemente hay momentos en los que tú no quieres expresarle a Dios palabras porque estás pasando un problema muy difícil. Estás viviendo en medio de una enfermedad. Estás atravesando una época de desánimo. Estás caminando en medio de un desierto. Pero si tú ahí en ese lugar mantienes una actitud de adoración en tu corazón, entonces el poder que hay en el cielo es desatado y cae sobre tu vida. La adoración es un deseo, es un anhelo, es un pensamiento, es un sentimiento. La adoración nace en el corazón, en el ser interior del hombre, en tu espíritu, en tu alma. Y comienza a crecer, a crecer, a crecer más y más y más dentro de ti, hasta que ya no puede ser contenida y entonces explota. Y se manifiesta en los ojos visibles como un canto, como un grito, como un movimiento en tu cuerpo. Eso es la adoración a Dios. Es más que solamente una canción. Es más que solamente un grito o una palabra. La adoración a Dios es algo que nace en tu corazón. Por eso cuando tú y yo adoramos a Dios, somos transformados a su imagen. Por eso Jesucristo dijo, el Padre busca adoradores que adoren ¿en qué? Tales adoradores busca el Padre que le adoren. La adoración te hace uno con Dios, te lleva a la presencia del Dios infinito y glorioso. La adoración te transporta de un lugar terrenal a un lugar celestial. La adoración te lleva a entender cosas de Dios que a ningún hombre se le han sido reveladas, sino solamente el Espíritu las puede revelar a tu espíritu. La adoración te acerca al corazón de Dios y conoces quién es Dios porque lo ves ojo a ojo. Porque en su cámara secreta, ahí en su lugar de habitación, escuchas su voz. No la voz potente, terrible, poderosa, que llena la tierra con sonidos de millones de trompetas y truenos, sino la voz suave y apacible, como un silbo que penetra y que llega hasta el tuétano de nuestro ser. Esa voz dulce de amor ante la cual no podemos estar de pie y caemos rendidos ante Él. La voz que oyó David, la voz que oyó Moisés, la voz que escuchó Juan,
y tantos hombres más en la Biblia que fueron impactados y transformados por la gloria de Dios en su presencia. La voz que derrite los montes y que hace temblar las extremidades de la tierra. La voz que te lleva cada vez a una santidad mayor. La voz que Dios quiere que escuches en tu corazón hoy. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Escucha el estruendo, silencio de la tempestad. Todo se doblega, yo esperando amarte más. Llévame a ese monte, adoración del corazón. Traigo en mis rodillas, tú me cantas tu canción. Zarza en el monte, silbido de la cueva, fuego consumido. El grito de mi alma. Deseo de mi corazón, tú eres lo que soy. Llévame a ese monte, adoración del corazón. Traigo en mis rodillas tu canción. La zarza en el monte, silbido de la cueva, fuego consumido. Zarza en el monte, silbido de la cueva, fuego consumido. El grito de mi alma. Deseo de mi corazón, capturas lo que soy. La zarza en el monte, Señor, deseamos ser capturados por ti en esta mañana, Dios. Deseamos, Señor, ser arrebatados por tu espíritu, en nuestro espíritu. Que tú reveles, Señor, en nuestra vida
por causa de la adoración que nazca en nuestro corazón al día de hoy. Tus palabras a nuestro ser, Señor. Queremos ser saturados de ti, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Rendimos, Señor, todo nuestro ser el día de hoy delante de ti, en una adoración sincera, Señor. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana y terminamos este tiempo levantando nuestras manos y rindiéndonos en adoración delante de Dios? ¿Por qué no le dices al Señor conmigo? Gobierna en mí, Jesús. Gobierna en mí, Jesús. Hazte Señor de mi vida. Rindo mi corazón delante de ti hoy. Entrego mi vida a ti en adoración. La adoración, que nazca de tu corazón, iglesia, de tu corazón al corazón de Dios, como un grito, un anhelo desesperado. Jesús, Jesús, te anhelamos, Jesús. Padre, abre tu boca, iglesia. Abre tu boca. Que se oiga en el cielo la adoración de los redimidos. Que se oiga en el cielo la adoración del pueblo santo. Tú eres digno, Jesús. Sé exaltado, sé engrandecido, Señor. Recibe gloria, recibe honra. Santo,
santo, santo, santo.